y agradece también lo bien que vamos a estar. Muy bien. Como todos sabemos, el nombre de este tipo de deformidad en el pie se remonta a tiempos bien atrás, tal vez medievales, donde los sastres se sentaban en el piso con piernas cruzadas, y muchos de estos sastres desarrollaban eritema en la cabeza de quinto metatarso, unas caderas o piernas externamente rotadas, y esta posición de los sastres por largas horas cosiendo estos tipos de trajes pues le creaban estos problemas. Para mí la cirugía de Taylor's Bunion es una cirugía bien gratificante, bastante sencilla. En muchas ocasiones no creo que hay que hacer una corrección perfecta del quinto metatarso para darle alivio al paciente. A veces con algo bien mínimo, a veces exostectomía o osteotomías en la cabeza del metatarso es suficiente, y no tenemos que ser tan agresivos y tratar las placas. Muchas veces hablamos de vamos a tratar al paciente y no las placas, ¿okay? A diferencia del hallux valgus, que en realidad sí tenemos que tratar muchas veces estas deformidades completas para evitar la recurrencia, pero el quinto metatarso, en mi opinión, y estos Taylor's Bunions o juanetes de sastre se pueden tratar de forma sencilla, con procedimientos sencillos. ¿Okay? De aquellos que ustedes que no estén haciendo cirugía todavía, es un buen procedimiento para comenzar a hacerla, porque es bien gratificante y en realidad nunca he tenido complicaciones con ello. Podemos ver que ocurre más en mujeres, y aquí por lo menos 5 estudios nos lo demuestran, mujeres más que en hombres, 30% de ellos bilaterales. Etiología por lo general es de origen de los primeros dos, que es causa de disfunción biomecánica y problemas estructurales congenitales. Sí podemos ver en algunas ocasiones que se desarrollan por problemas reumatológicos o traumas, pero no es la mayoría de los casos. El diagnóstico diferencial incluye masas de tejido blando, tumores de hueso, fracturas, infecciones, objetos extraños, en condiciones inflamatorias o verrugas. ¿Okay? Por lo general, llega un juanete de sastre, sabemos que es un juanete de sastre, pero siempre tenemos que tener esto en la parte de atrás de nuestra cabeza, por si acaso no es lo que nosotros pensamos. Definitivamente una placa hay que sacar para entonces poder coordinar tal vez un tipo de cirugía, si lo vamos a coordinar, aunque muchos de ellos se pueden tratar conservativamente. El quinto metatarso, igual que el primer metatarso, tienen movimientos, ¿verdad? Y tienen movimientos independientes uno del otro. No son como los metatarsos del medio, ¿okay? Que en realidad no tienen mucho movimiento. El quinto metatarso prona y supina en diferentes tipos de pie. Un pie que prona mucho, un pie tipo cabo, pues eso va a determinar un poco el movimiento del quinto metatarso para adaptarse a la superficie del terreno al caminar. Podemos ver que en un pie con un forefoot o un rear foot varus compensado, donde hay pronación en la coyuntura subtalar, pues este quinto metatarso prona. Y aquí podemos ver muchas veces que el juanete se desarrolla en la parte dorsolateral del metatarso. Por el contrario, un pie varus que no compensa, un tipo de pie cabo, ¿okay? Ese quinto metatarso es rígido y no tiene mucho movimiento para adaptarse dentro de un zapato o un terreno no muy plano, ¿verdad? Y este tipo de pacientes desarrolla muchas callosidades, queratomas bien dolorosos en el área de la parte lateral del metatarso. Podemos ver con la presentación del Taylor's Bunion, pueden estar acompañadas por callos en la parte plantar del quinto metatarso, en la parte lateral,
podemos tener úlceras, y esto sucede mucho en pacientes diabéticos con Juanetes de Sastre, desarrollan ulceraciones en esa cabeza del quinto metatarso. Bursa, podemos ver eritema, inflamación, infección, pues si están asociados con úlcera definitivo, y una alta incidencia de un adoctovarus quinto, ¿ok? Lo vemos con el Juanete de Sastre. Cuando vemos una placa, vamos a analizar este quinto metatarso, tenemos que ver la rotación del tubérculo plantar, un poquito difícil de ver, pero cuando es exagerado podemos verlo claramente, y es que ese quinto metatarso pues ha pronado, ¿verdad? Podemos ver que la cabeza del quinto metatarso se vuelve más grande, una exostosis en la parte lateral, aumenta el ángulo intermetatarsal, o aumenta el ángulo de deviación lateral. Y vamos a hablar un poquito sobre estos dos ángulos diferentes que son bien importantes en la hora de decidir qué procedimiento quirúrgico vamos a hacer. Podemos ver que el ángulo intermetatarsal normal es 6.42 grados. Vamos a redondearlo a 6 o a 7. ¿Okay? Diferentes estudios nos demuestran diferentes números. Uno que es bien respetado en el American College of Forensic Surgeons es el estudio de Falat y Buchholz del 1980, y ese básicamente es tal vez el estándar. Un Juanete de Sastre sintomático por lo general comienza a causar dolor cuando ya esa angulación es mayor de 8 o 9. Vemos el ángulo aquí entre el cuarto y el quinto metatarso, y sabemos todos cómo medirlo, no es muy difícil. El ángulo de deviación lateral, por lo general, normal es 2.64. ¿Okay? Y este ángulo, pues, en más te mide el doblez del metatarso, en la parte distal del metatarso. Tú puedes tener la base, pues, tal vez el aspecto, el tercio proximal lo tienes normal, pero entonces ocurre un doblez, y esto hay que tratarlo diferente a si tuvieras un metatarso recto. El ángulo entre el metatarso y el dedo por lo general debe ser menos de 10 grados, y se vuelve sintomático cuando tienes un grado de 16.6, 16, vamos a redondearlo nuevamente. Así que en muchas ocasiones cuando operamos el Juanete de Sastre también terminamos operando el quinto dedo, que se mete debajo del cuarto, y todos sabemos eso, con una operación rotacional para sacar ese dedo de esa posición que le causa problemas al paciente. Clasificación de Falat nuevamente, el tipo 1 es el metatarso que encontramos que aumenta o se crea una exostosis por artritis, por el roce con el zapato. Por lo general se puede tratar conservativamente con zapatos especiales, algún tipo de medicamento no esteroidal, un antiinflamatorio. Trato de evitar las inyecciones en los quintos metatarsos, en la parte lateral donde hay bursitis, igual que en el primer metatarso, porque en realidad lo que yo uso es triamcinolona en mi oficina, que queda a los 40. Uso también antiinflamatorios de menos potencia, pero me he dado cuenta que muchas veces la piel en esas áreas se vuelven tan y tan finas, ¿verdad? Que me asusta, me da miedo, he dejado de hacerlo. Así que básicamente recomiendo un procedimiento quirúrgico o cambio de zapato y modificación de calzado. Tipo 2 es ese doblez que vemos, que aumenta el ángulo de deviación lateral. Y por lo general este tipo 2, y por eso es importante la clasificación, te va a decir más o menos qué tratamiento tú vas a hacer. El tipo 2 pues necesita una osteotomía distal en el cuello o en la cabeza del metatarso. El tipo 3 es cuando ya ese ángulo intermetatarsal aumenta de 7, por ejemplo, 8, tienen un 8, 9, y es sintomático. Tenemos que buscar, y no es hacerlo en cualquier parte de la diáfisis del hueso, sí. En realidad, donde está la placa, tenemos que evaluar dónde está el ápice de la deformidad, y ahí hacer la osteotomía. Y tipo 3 en combinación de deformidades. Tienes el doblez, aumento
del ángulo de desviación lateral y también tienes aumento del ángulo intermetatarsal. Y por lo general este paciente necesita varias osteotomías, a veces se hacen 2 osteotomías en el metatarso. Una vez esto es por el libro, ¿ok? En la práctica pues yo hago las cosas un poquito diferentes. Aquí vemos tipo 1, crece y se forma una exostosis en la cabeza del quinto. Número 2, doblez en el quinto metatarso. Número 3, aumento del ángulo intermetatarsal. Y número 4, una combinación de esto. Y aquí por lo general necesitamos una osteotomía doble. Tratamiento no quirúrgico, pues si el paciente tiene una callosidad, debilitarla cada vez que el paciente va a la oficina, acomodar esta deformidad a un zapato, y poner diferentes tipos de vendas para amortiguar pues ese roce. Inyecciones es parte de los tratamientos, yo no la utilizo. Ortóticos, terapia física. Luego cuando ya esto no funciona y hemos decidido ir a tratamiento quirúrgico, pues qué cosas tenemos que pensar, y pues, estas son cosas que nos han pasado. Transferencia de lesiones, puede ser que en tu osteotomía elevarte un poquito la cabeza del quinto metatarso y ahora pues tienes una lesión, o acortaste mucho el metatarso, una lesión debajo del cuarto, una unión, no unión o delay union. Casi siempre en las osteotomías distales esto no ocurre, sí ocurren en la diáfisis, y por eso es que yo trato de evitar, y a veces pues se lo digo al paciente: mira, nos vamos a corregir esta placa, yo te voy a tratar a ti, tú lo que tienes es dolor en esta área, te lo voy a hacer de esta forma que de seguro va a sanar, porque la diáfisis del quinto metatarso es terrible cuando tienes una no unión, ¿ok? El hueso es bien fino, no tienes mucha área de superficie como para sanar, poner bone graft, tienes que usar platos, un pequeño hilito si te queda bastante mal, si te queda mal. Dedo flotante puede suceder, es una de las complicaciones también, y todo esto lo he explicado al paciente. Mal posición del quinto dedo. El otro día hice uno, y uso mucho el reverse chevron, y no sé por qué razón el paciente 2 semanas después me llama que el dedo está acá arriba trepado, ¿ok? Sí tiene mucha inflamación en la parte plantar, y yo se lo achaco a eso. Tiene mucha inflamación debajo del metatarso, por ende ese dedo pues no toca el piso. Estamos con venda, bajando ese dedo, y esperamos que cuando baje la inflamación ese dedo toque el piso. Si no, ya yo se lo dije en la oficina, y muchas veces estos procedimientos tú se lo tienes que decir de antemano. Puede haber recurrencia, tenemos que hacer una segunda cirugía, el paciente lo entiende de antemano, así que cuando tú se lo dices en la primera o segunda visita postoperatoria que tienes que hacer algún tipo de procedimiento adicional, y muchas veces una tenotomía del extensor, y básicamente en la oficina yo lo hago con anestesia local y ese dedito baja sin problema, pero ella entiende que podría suceder. Complicaciones de infección, cada vez que abrimos la piel puede entrar una bacteria y crear infección, entonces los pacientes están claros sobre eso. La condilectomía o estoctectomía pues es algo bien sencillo. Yo hago las incisiones laterales. En la escuela de podiatría nos enseñaron a hacer las incisiones al lado de los tendones, arriba, ¿ok? Ahora yo todo lo hago medial, cuando hago los juanetes, halus valgus, y cuando hago los Taylor's bunion los hago lateral, incisiones laterales, como los ortopedas lo hacen. No porque quiero seguir a los ortopedas, pero porque los pacientes se sienten mejor, porque esas cicatrices no se ven y el acceso es bueno, el acceso es increíble. Osteotomías distales, pues tenemos el Hoffman, que es un corte transversal en el cuello del metatarso, en la cabeza del metatarso se desvía medial y se fija con un K-wire. Tenemos el Sponce, que es más o menos lo mismo, pero el corte es oblicuo, moviendo y acortando un poco la cabeza del metatarso. El reverse chevron es el de mi preferencia, tiene una estabilidad increíble, igual que el primer metatarso, ¿okay? Y es bien sencillo de hacer y se fija con un K-wire 0.62. Y todos estos procedimientos son para corregir
deviación lateral del metatarso o ese doblez del metatarso. Osteotomías del midshaft, sí están ahí, las he hecho, las he fijado con tornillos, pero no me gustan mucho. El metatarso es tan y tan corto como para tú sacar un wedge perfecto, y si te vas y sacas un wedge un poquito más grande, ese metatarso lo vas a pegar al cuarto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo por ejemplo trato de evitarlo, pero están ahí, es parte de nuestras técnicas. Osteotomías proximales, sabemos que mientras más huesos saquemos en las osteotomías proximales, más proximales estamos, más corrección vamos a obtener. Podemos hacer la metáfisis del hueso, no debemos de tener ningún tipo de problema, hay mejor circulación. Yo prefiero estas osteotomías proximales a osteotomías en la diáfisis. Se pueden fijar con tornillos, se pueden fijar con K-wires. Artroplastía reseccional en el pasado se hacía mucho para corregir este tipo de juanetes. No creo que sea necesario. Lo que hoy en día pues se está tratando de hacer es conservar las coyunturas lo más que se pueda. Lo mismo va con el primer metatarso, con el segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Okay? Vamos a conservar el movimiento. Únicamente yo hago este tipo de artroplastía cuando tengo un paciente, como dije ayer, con una úlcera plantar crónica que no se mejora, tal vez tiene osteomielitis. Ahí lo hago y queda muy bien, pero en un paciente saludable hacerlo pues no es recomendable. Este es un caso del reverse chevron y básicamente son fotos intraoperatorias de un paciente que hice recientemente antes de venir para acá. Okay, si vemos tiene un ángulo intermetatarsal bastante grande, que tú puedes decir contra Arroyo, ¿qué pasó ahí? Pudiste haber hecho una osteotomía en la diáfisis o algo más proximal. Pero como digo, a veces moviendo, haciendo algo bien pequeño podemos tener muy buenos resultados, y por eso digo que para comenzar a hacer cirugía, un Taylor's bunion, un juanete de Sastre, son bien agradecidos. Por lo general quedan muy bien, rara vez tienen que llevarlos a las operaciones nuevamente. La incisión totalmente lateral. Yo no quiero que esa cicatriz se vea, porque a mí me refieren, yo tengo muchos pacientes, mujeres que vienen, y como sabemos este tipo de juanete, y el mismo hallux valgus también es más predominante en mujeres, que están satisfechas con este tipo de incisión. Se le dicen a la otra, mira, aquellos todos los que he ido me hacen la incisión dorsal, pero este me la hace medial, y créanme, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que muchas veces no estamos entrenados en ello. Sacamos la exostosis lateral para crear un área plana. Esto es más o menos igual que hacer el chevron en la cabeza del primer metatarso, donde hacemos un corte flat, no sacamos mucho hueso en ese corte, simplemente crear una superficie plana para cuando vayamos a hacer el corte chevron lo hagamos. Yo lo hago a ojo, yo no pongo un K-wire para hacerlo como guía. Sí lo hice en residencia, pero ¿verdad? No lo he necesitado. Aquí lo hacemos, vemos como tenemos el corte dorsal y el corte plantar, y se ven muy bien y se ven muy estables. Se hace la transferencia y se mueve la transposición de la cabeza del metatarso. En este caso yo lo fijo de proximal a distal, porque no hay forma de hacerlo distal a proximal. ¿Okay? Entonces, me gusta fijar por casi siempre distal a proximal, como en los chevrons o los hostings del primer metatarso, que siempre lo hago distal a proximal, pero este es proximal a distal, y fija muy bien. ¿Cuánto tiempo dejo ese K-wire ahí? ¿Qué nos dicen los libros y muchos de los expertos? 4 a 6 semanas. Yo 3 semanas lo quito. ¿Okay? Ya en 3 semanas hay formación de callo de hueso, tú quitas el wire, y esa osteotomía no va para ningún lado. Y por lo general estos pacientes vuelven a trabajar y vuelven a sus funciones diarias sin ningún tipo de problema. Se queda un poquito hinchado, les recomiendo sumergir el pie en agua fría con hielo y poner una cervecita alrededor para tomárselas después, pero no mucho hielo, mucha elevación, antiinflamatorio. Así que eso es todo. Gracias.